Reciban un cordial saludo. Hoy continuamos con la clase de mecánica estática. Continuando con la unidad 2 que la iniciamos la semana pasada. Esto es para información para los alumnos que no se conectaron en la clase anterior, ya que se observó baja asistencia por parte de los alumnos. Entonces, bueno, voy a iniciar la clase de hoy solamente con un breve repaso para que estén informados de cuáles fueron los objetivos que se iniciaron en la clase anterior. Bien, entonces en la clase anterior iniciamos la unidad 2. Esa unidad 2 se llama equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Ok? Y esa unidad 2 tiene como objetivos específicos indicar las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre de elementos rígidos en el plano. Este objetivo en realidad ya ha sido cubierto en clases anteriores, durante el primer corte y durante la unidad 1, por cuanto ya nosotros sabemos lo que es un diagrama de cuerpo libre. Se dio hasta el concepto y se hizo ejemplos de estudios de cuerpos rígidos, donde se hacía el análisis de todas las fuerzas que estaban actuando sobre él. ¿Ok? Entonces, en realidad este objetivo pues ya ha sido cubierto. Sin embargo, se menciona acá en la unidad 2 y yo cumplo con mencionarlo también. Bien, el objetivo específico 2, calcular las reacciones en los apoyos de cuerpo rígido. Ese sí es un objetivo nuevo y se inició la semana pasada. Hablábamos de los tipos de apoyos que hay y de las reacciones que estos apoyos eh, ejercen sobre los cuerpos rígidos, sobre el cuerpo rígido que esté apoyado en ellos, lógicamente. Y el tercer objetivo específico, interpretar los cuerpos rígidos en el espacio y las fuerzas aplicadas sobre ellos. Bien, la clase anterior vimos este punto, este tercer punto del contenido, que se denominaba reacciones en los puntos de apoyo y conexiones en una estructura bidimensional. Efectivamente, esto es el segundo objetivo específico que acabamos de leer. Y en él, como les acabo de mencionar, nombrábamos los tipos de apoyo y conexiones que tiene una estructura bidimensional y se estudiaba las reacciones que estos puntos de apoyo o conexiones ejercen sobre la estructura bidimensional. Bien, allí pueden observar que son de tres tipos las reacciones. La primera, que es la más sencilla, eh, una reacción es una fuerza donde se conoce la línea de acción. ¿Ok? Entonces, al conocer la línea de acción, estamos conociendo la dirección. ¿Ok? Y el sentido de este vector fuerza. El segundo grupo de reacciones es donde se conoce la fuerza, ¿verdad? O sea, se conoce el que es el vector fuerza, ¿verdad? El que origina esta reacción, este punto de apoyo. Pero no se conoce ni la magnitud ni la dirección. O sea que en este caso tendríamos dos incógnitas. Y el tercer grupo es donde la reacción está constituida por una fuerza y un par. ¿Ok? Bueno, se explicó cada uno, las características de cada uno. Y lo más importante es que se facilitó una tabla donde podíamos graficar, ¿verdad? Ver que están graficados los tipos de apoyo o conexión. Entonces, es deber de ustedes como estudiantes familiarizarse con esta tabla, aprender a distinguir los diferentes tipos de apoyos y conexiones que hay en estructura bidimensional y deben aprender la reacción que se ejerce en cada uno de esos tipos de apoyo y conexión. ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de reacción? ¿Verdad? ¿Cómo se va a representar? Todo eso, porque ese tipo
esa reacción que ejercen los Oh, diferentes tipos de apoyo, oh, esa fuerza se debe dibujar en el diagrama de cuerpo libre, o sea, deben hacerlo. Si en la próxima evaluación que esté estipulada para el próximo miércoles o jueves, no recuerdo ahorita con exactitud, es dentro de una semana, ese diagrama de cuerpo libre que van a dibujar, deben dibujar la reacción y por supuesto deben dibujarla correctamente. O sea, es decir, que el vector esté colocado en el punto de aplicación correcto, que tenga la dirección correcta y que tenga la magnitud correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, muy importante esta tabla, tienen que familiarizarse con ella, porque en el problema se le debe indicar cuál es el tipo de apoyo o conexión que tiene la estructura bidimensional. ¿Ok? Entonces, atentos allí. Bueno, en el segundo grupo también se dijeron las características y se les indicó cuáles eran los tipos de apoyo y conexión que constituyen este segundo grupo. Allí tienen las reacciones, atentos allí. Y el tercer grupo, también se le dijo las características y se le indicó cuál era el tipo de apoyo, en este caso se llama apoyo fijo, y cuál era la reacción. En este caso la reacción iba a ser una fuerza y un par. Bien, otra cosa que se vio en la clase anterior era que íbamos a disponer de tres ecuaciones de equilibrio para poder calcular esas reacciones que ejercen los puntos de apoyo y conexiones sobre la estructura bidimensional. Entonces, esas tres ecuaciones de equilibrio son las que estamos visualizando allí en este momento. La primera, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje coordenado X. La segunda ecuación, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje coordenado Y. Y tercera ecuación de equilibrio es la sumatoria de momentos con respecto a un punto A. Bien, si nosotros tenemos un problema que estamos resolviendo donde aparecen tres fuerzas desconocidas, con tres ecuaciones yo puedo resolver. ¿Ok? Tres ecuaciones obtenidas para resolver un máximo de tres incógnitas. Bien, después que vimos esa teoría, entonces este, vimos un problema y este problema en particular estuvo dado con unas unidades de medida de fuerza llamadas kips. Y hubo la inquietud de qué significaba. Yo lo coloqué allí hoy, que un kips es igual a 1000 libras-fuerza. Esa es la unidad de medida, ¿ok? Entonces, una unidad de medida de fuerza y es igual a 1000 libras-fuerza. Bueno, este problema se resolvió, ¿ok? Se resolvió eh, siguiendo los pasos que observamos, analizar el dibujo, observar los apoyos existentes. Después de tener claro los apoyos existentes, entonces dibujar el diagrama de cuerpo libre. Al dibujar ese diagrama de cuerpo libre recordemos que debemos indicar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo que estamos estudiando. Fuerzas que actúan sobre él, el peso, las reacciones, una cuerda que esté tensa, un resorte que esté actuando, todos esos puntos hay que colocar. Bueno, igualmente, como veníamos trabajando, hay que indicar el sistema de referencia donde usted lo está fijando. Es importante esto a la hora de la evaluación. Tienen que indicarme allí, tienen que colocarlo dónde está el sistema de referencia con el que usted está trabajando en la resolución del problema. ¿En qué punto usted lo está colocando? Porque dependiendo donde usted lo coloque, entonces va a existir un vector posición y ese vector posición pues le va a cambiar una ecuación. Le puede cambiar a usted una ecuación
y al cambiar una ecuación le puede cambiar el resultado y al cambiarle el resultado tiene cero en esa pregunta. Entonces hay que estar muy atento en eso. Bien, se aplicaron las ecuaciones de equilibrio. Allí obtuvimos en esas ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, en esta lámina obtuvimos una de las componentes, una de las fuerzas que actuaban en el punto B. Era la componente vertical. Ya teníamos la componente horizontal que era cero, y ya obtuvimos la componente horizontal. ¿Ok? Bien, ese es en el caso de este problema que lo resolvimos, repito, la semana anterior. Sin embargo, lo que quería resaltar con este recordatorio era lo siguiente. En este problema, ahí me están pidiendo que calcule las reacciones. Específicamente, esa es la pregunta en este problema. Entonces, cuando yo calculé estas reacciones, fíjense que acá arriba, donde estoy resaltando, tengo la componente horizontal. O sea que ya yo sé cuánto vale este vector horizontal que estoy resaltando en la figura. El vector horizontal, Bx. Ya sé que vale cero, pero lo importante es que encontré el valor. Estoy contestando la pregunta del examen. Y esta componente vertical que está acá, que después de los cálculos me dio 21, es esta componente vertical de la reacción en B. También la calculé. ¿Ok? Entonces, ahora, hasta este momento, solamente me faltaba la reacción en A, ¿verdad? Para terminar de contestar el problema, solamente me faltaba la reacción en A. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos la ecuación de equilibrio de la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje coordenado Y, del eje vertical. O sea, con esa ecuación de equilibrio fue que nosotros dimos respuesta para hallar el valor de la reacción A. Eso fue lo que hicimos. Vamos a recordarlo aquí rápidamente. Ahí sustituimos todos los vectores fuerzas que están actuando allí en esa ecuación. Como estamos diciendo que la sumatoria de todas estas fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Para que pueda suceder la condición de equilibrio a lo largo del eje coordenado Y. ¿Ok? No perdamos de vista eso. O sea, esta ecuación de igualar a cero todas las fuerzas que actúan es para que se cumpla el equilibrio y la viga no tenga movimiento en ese sentido. ¿En cuál sentido? ¿O en cuál dirección? En la del eje coordenado Y. ¿Ok? Que no tenga movimiento a lo largo en esa dirección del eje coordenado Y. Ok. Entonces, bueno, de ahí es que partimos con esta fórmula. No perdamos de vista eso. Entonces, bueno, al decir sumatoria, entonces acá hemos sustituido por todas las fuerzas que están actuando en esa dirección, en la del eje Y. Se sustituyeron allí y se igualó a cero porque, bueno, eso es lo que plantea la ecuación de equilibrio, igualarlo a cero. De allí se sustituyen los valores, se hacen las operaciones y se termina el despeje. A la final, nosotros logramos calcular el valor de la reacción en A en 6 kips. Y esto, repito, lo logramos aplicando la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas a lo largo del eje coordenado Y. Pero ¿qué ocurre? Que yo también puedo hacer ese cálculo, o sea, pude haber calculado el valor de A, pero no por sumatoria de fuerza, sino haciendo una sumatoria de momento, ¿ves? Entonces, eso es lo que sí es nuevo a partir de la clase de hoy. Entonces, todo lo que veamos desde este momento en adelante sí es materia nueva. No lo vimos la clase anterior. Bien, entonces yo planteo otra forma de calcular la reacción A solamente para mostrarles a ustedes que se pueden aplicar las mismas ecuaciones de equilibrio de diferentes formas para yo poder calcular las incógnitas que me está pidiendo el problema. ¿Ok? Está en desarrollar ustedes esa creatividad. ¿Cuándo, en qué momento me